Ya, entonces, buenos días. Yo soy Natia Niklicek, residente de la Clínica Pasteur y de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy día voy a comentar un caso bien especial que estábamos viendo en el Hospital Sotero del Río y titulé el seminario Cuando el flujo no fluye. Es una técnica híbrida de pressure flow con implante de drenaje de glaucoma que se hizo acá la cirugía por el fellow de glaucoma, el doctor Matías Pérez, con el doctor Andrés Gerhardt, y quienes me facilitaron el caso para presentárselos hoy día. La trabeculectomía es el gold standard para la cirugía de glaucoma en ángulo abierto en los casos de glaucoma moderado severo que tengan progresión documentada, y esto lo sabemos por los grandes trials como el Advanced Glaucoma, eh, ay, eh, Intervention ¿cómo era la I? Study Pattern. Eso, gracias, Interventional Study, y el Collaborative Initial Glaucoma Treatment Study también, que nos indicaron que las presiones bajo 18 en estos tipos de glaucoma previenen la progresión del campo visual, y también que el glaucoma no controlado con tratamiento médico máximo tolerado, es decir, con falla, presiones altas con más de 3 fármacos o intolerancia a la medicación tópica, también sería indicación de tratamiento con trabeculectomía, sobre todo también en los casos que necesitan presiones objetivas muy bajas, como bajo 12, casos avanzados o que tienen un riesgo alto de progresar. Pero es importante recordar que si la conjuntiva está en no muy buenas condiciones o tiene cirugías previas, la tasa de éxito es menor que en los implantes, los implantes de drenaje de glaucoma. Entonces, además de la trabeculectomía, aparecen otros dispositivos que ayudan también a mejorar el drenaje, que son los MIPS, y dentro de esto está el Pressure Flow, que es un dispositivo ave externo de filtración que está hecho de SIBS, que en realidad es un, eh, es un componente que eh, es estable en el tiempo y que de hecho se aprobó inicialmente en stent endovasculares. Es un dispositivo de 8,5 milímetros de largo y con un lumen de 70 micras que optimiza el flujo acuoso y reduce el riesgo de hipotonía, que es el principal riesgo de la trabeculectomía. Está diseñado para ubicarse en el espacio subtenoniano y comunicarse a la cámara anterior, generando además una ampolla que es más posterior que la trabeculectomía. Y hay varios estudios. Este metaanálisis une 14 estudios observacionales y prospectivos con un N más de 1.200 ojos con glaucoma primario de ángulo abierto y secundarios, pero con ángulo abierto, glaucomas moderados a severo, que tuvieron un control médico insuficiente o progresión del campo visual, con un seguimiento de hasta 3 años en 3 de los estudios que están incluidos en este metaanálisis, y se vio de que pressure flow disminuye en una PIO basal de 22 a 14, esto corresponde a un 36% de disminución de presión intraocular, y también baja la cantidad de medicamentos de 3, que es el previo, a menos de 1. Y esto se mantiene en el tiempo al seguimiento a 3 años. También se vio en este metaanálisis de que el pressure flow por sí solo se mantiene, ¿cierto?, con baja de presión intraocular, pero también cuando se hacía la cirugía combinada con cirugía de catarata, si bien era un poco menor la reducción de la presión intraocular, en este estudio no se mostraba estadísticamente significativo. También cuando se hacía la comparación de pressure flow como pressure flow solo, de que no necesitaba ninguna otra intervención, o pressure flow revisado, es decir, que se revisaba la ampolla o se tenía que hacer needling, aún así había buen control de presión al año y a los 3 años. Y también sabemos que cuál es el objetivo por lo que se hizo este dispositivo, es para disminuir el riesgo de hipotonía, y la hipotonía se describe en este metaanálisis de un 11,1%.
con maculopatía hipotónica de 1,1%, y el resto y necesidad de reintervención como de needling o de revisión de la ampolla de 12,2 y 6,5% respectivamente. Entonces, también habría que diferenciar cuál es el beneficio de usar pressure flow versus trabeculectomía, si es cierto que tiene menos hipotonía. Y en este metaanálisis del 2024, que es un estudio de 10 estudios comparativos, 2 ensayos clínicos y 8 cohortes, que incluyeron más de 1.800 ojos, repartiéndose 937 pressure flow y 896 con trabeculectomía, con seguimiento hasta 24 meses. Y acá se ve de que la reducción de la presión intraocular es más en la trabeculectomía, al seguimiento de 2 años, es mejor 1,6 milímetros de mercurio. También es un poco mejor en los fármacos, pero que eso no es estadísticamente significativo. Y las reintervenciones sí es mayor en la trabeculectomía, pero la hipotonía es muchísimo menor en el pressure flow, 3 veces menos que la trabeculectomía, 6,2 versus 18,7%. Y es decir, que eso en realidad es el objetivo que se buscaba con la creación del pressure flow. Entonces, ¿cuándo vamos a usar cada uno? ¿Tiene sentido usar el pressure flow? O sea, gastar lo que cuesta este dispositivo. En realidad, estas son opiniones de expertos de la Sociedad Europea de Glaucoma del año 2021 y, y del este estudio, que también es un consenso de Delphi del año 2024, donde recomiendan que en realidad la trabeculectomía sigue siendo el gold estándar, se va a preferir cuando la presión intraocular objetiva es muy baja, o sea, yo quiero tener un mejor control de presión, cuando son glaucomas avanzados, cuando hay una mala adherencia o hay fracaso en tratamiento previo. ¿Cuándo voy a preferir pressure flow? Cuando el glaucoma es leve a moderado, incluso ahora se ha planteado en glaucomas leves, pero cuando el medicamento no está alcanzando el objetivo, cuando hay intolerancia a los fármacos, hay necesidad de reducir la cantidad de gotas o hay progresión pese al tratamiento en ojos vírgenes, es decir, sin cirugías previas porque necesitamos una conjuntiva que sea adecuada. También se podría considerar en pacientes que no pueden acudir a tantos controles después de la cirugía, porque sabemos que la trabeculectomía requiere varios controles posteriores, y cuando la hipotensión es de alto riesgo en este paciente. Ahí podríamos preferir el pressure flow. Por ejemplo, se usaría en glaucoma primario de ángulo abierto, en secundario pseudopaliativo, en uveítico, pero que esté inactivo, post-trauma, y que esté combinado con FACO también, como lo habíamos comentado antes, se podría utilizar. Entonces, el caso que vimos es un hombre de 74 años que es hipertenso y dislipidémico, tiene antecedentes de glaucoma primario ángulo abierto de ambos ojos, que ya ha sido tratado con SLT el año 2022, el ojo izquierdo, tuvo una trabeculectomía el año 2023, que después de la cirugía de catarata falló, la ampolla estaba plana, se hizo needling, y esto no mejoró la presión, el control de la presión intraocular y requirió un implante de Verbel en el ojo izquierdo. Y en el ojo derecho, el paciente, el paciente consultó el día, hace poco, en septiembre, y tenía este campo visual donde el ojo izquierdo tenía una DM de menos 10,7 y en el ojo derecho menos 18,85, ya con compromiso central. Y entonces, ¿con qué presiones llegó? Él estaba con buenas visiones de ojo derecho de 1, el ojo izquierdo de 0,9, pero con presión de 35 en el derecho y 14 en el izquierdo, usando triple NEX. El examen físico tenía en el ojo derecho una ampolla plana de su pressure flow que se había puesto en julio de este año, del año pasado, perdón, de 2024. Al mes siguiente también se hizo una cirugía catarata y la ampolla empezó a estar disfuncionante. Entonces se hizo needling, pero sin mitomicina en septiembre. Y como eso no funcionó, se hizo una revisión de pressure flow en pabellón, o sea, una revisión de ampolla, perdón, y en realidad el flujo estaba adecuado. Pero aún así estaba con presiones de 35 usando triple NEX.
Se intentó con masaje, eso no funcionó. Entonces, ahora, ¿qué hacemos si el flujo no está fluyendo? Entonces, habían algunas opciones. Por ejemplo, podríamos repetir needling con mitomicina, podríamos revisar la ampolla, pero usando mitomicina, podríamos hacer una trabeculectomía con mitomicina. El problema es que están sin stock de mitomicina en el hospital. Entonces, esa no es opción. Entonces, se planteó un implante de drenaje. AMED, Verbet, ADI, POL, como segunda cirugía. Entonces, aparece este antecedente que el doctor King Sheng Lin, es un doctor que trabaja en Inglaterra. Eh, Él había descrito, publicó este técnica híbrida de implante con Pressure Flow y Verbel el año 2024. Él comenzó haciendo esto el 2022 y juntó 10 ojos operados en Saint Thomas Hospital, donde se vio que esta unión, o sea, manteniendo el pressure flow, unía, introduciendo el lumen del pressure flow al verbal, logró controlar bastante bien la presión media. Por ejemplo, aquí se mostraba que la presión media preoperatoria era de 25,6, bajando a los 6 meses a 11,7 y que se mantuvo al año postoperatorio y redujo también la cantidad de fármacos, hasta un 44% no requirieron tratamiento al año. Y las complicaciones todas eran transitorias y sin secuelas. Y acá está la fotografía de cómo está la unión de el pressure flow es el que está aquí y se introduce al verbal, y acá está el plato del verbal, y se deja la sutura fija a la esclera. Entonces, en este caso, lo que se consideró fue, podríamos hacer lo mismo, y se consideró mantener el pressure flow y utilizar verbal o ADI. En el momento estaba disponible ADI. Y lo interesante es que esta es la primera vez que se hace en Latinoamérica este tipo de técnica. Entonces ahí quería pedirte, Ricardo, si me puedes ayudar a mostrar el primer video, que vamos a ver como parte de la cirugía. Ahí yo os dejo de compartir. Bueno, tuvimos problemas con la cámara de microscopio, así que fue con teléfono a mano alzada. Perdonen el pulso, pero ahí lo que se está haciendo, ya se hizo disección Roma y se expuso el pressure flow y se está revisando si es que tiene flujo que tenía, y como se verificó eso, se siguió con la disección AS para poder poner el plato del ADI. Y ahí está introduciéndose el ADI bajo el recto superior y el recto lateral. Se fija el plato a la esclera y se corta el tubo más o menos a una distancia donde se pueda hacer la unión. Entonces ahí se puede ver cómo se va introduciendo el pressure flow al ADI, al tubo, y se logra introducir más o menos 1,3 milímetros, que después lo medimos. Y después se coloca sutura, se fijó en dos lugares, justo en la unión y también un poco más cercano al plato para que no se levantara el tubo y no hiciera erosión a la conjuntiva. Ahí se está haciendo la sutura, después se verifica que haya flujo evidente, así flujo por el plato del tubo de AVI. Ahí se verificó que hay flujo y después se cierra con los puntos de la conjuntiva.
Eso. Ahora yo voy a volver a compartir. Ya. Entonces, esto es el mismo día, la tarde. Ahí se puede ver el pressure flow, ¿cierto? Que está en la cámara anterior y la sutura de la conjuntiva. Y en el postoperatorio la presión ya de 35 que teníamos antes bajó a 8, usando Critantec y flúores de cada 2 horas. Y acá vemos el ojo izquierdo donde está el tubo Volverbent, que es mucho más ancho, más grueso que el pressure flow. A los 3 días, el ojo estaba muy tranquilo, sin inflamación, está el tubo bien, bien posicionado, con una presión de 6, usando el Critantec y Flures D. Previamente el paciente estaba usando toda la terapia con acetazolamida incluso. Y se ve sin filtración, está muy tranquilo. Entonces, que hay que recordar que a pesar de que el pressure flow tiene menos riesgos de hipotonía, todavía tiene 11,1% en el estudio, en el metaanálisis que yo les mostraba. Entonces, hay algunas opciones que está esta técnica descrita por el doctor y su grupo, el doctor Keith Parton, que aquí si me puedes ayudar, Ricardo, con el otro video. Es una técnica en realidad que es limitar el flujo mediante uso de un ripcord con un problema. Un problema 9.0. Ahí, se puede sacarle el audio. Entonces, claro, entonces ahí le ha pasado al doctor Barton, que él usa harto el pressure flow, es que ocasionalmente están hiperfiltrantes. Entonces son pacientes que están con hipotonía, con cámara estrecha, después de la cirugía de pressure flow, y ha tenido que tomar esta conducta para reducir el flujo. Entonces lo que hace es introducir el ripcord, que es un Rolén 9.0, y lo introduce hasta que reduce el flujo lo suficiente, 2 a 3 microlitros, que es lo que él busca. Y entonces lo que se hace es un bolsillo en la córnea, igual al punto que se hace en la trabeculectomía, en la Safer System, que hace el doctor Berger. Se hace este loop en la córnea como para poder después retirarlo si es necesario. Entonces así uno tiene un acceso fácil por la córnea. Se deja un punto de anclaje en la esclera y después se introduce el Prolene al pressure flow. Y eso lo deja un poco hacia abajo, como pegado hacia la esclera. Ahí lo está traccionando un poco hacia la esclera para que no esté en dirección a la conjuntiva y no erosione y no se exponga. Entonces después, eh, lo que se va a ver es la imagen inicial que vimos, pero se va a volver a repetir, que se ve el problema en el espacio, en el subconjuntival, y se ve también en la córnea. Entonces, en el caso de que la presión suba, uno lo puede retirar. Y ahí él le sugiere que sea biselado para que sea más fácil introducirlo. Entonces ahí ya está mucho más regulado el flujo. Y esa es una opción que se puede usar en estos casos. Similar a lo que se puede hacer también en los implantes, en los tubos no valvulados. Bien, ahora sigo yo. Eh, ya. Entonces, ¿por qué ADI con pressure flow? Bueno, en realidad el ADI es el tubo que es no valvulado, estaba equivocado ahí,
similar a Verbel, que está fabricado en India, entonces tiene mejor costo y tiene alta eficacia en glaucomas refractarios. En realidad era el que estaba disponible. ¿Por qué se utilizó Pressure Flow antes y no trabeculectomía? Porque fue en realidad una oportunidad de poder usar el Pressure Flow. No que tuviera una indicación mucho más evidente versus la trabeculectomía. Pero lo bueno es que al combinar el ADI con el Pressure Flow, vamos a lograr graduar el flujo inicial y vamos a lograr tener una mayor área de filtración a largo plazo por el plato. Y lo más interesante es que es el primer caso acá en Latinoamérica. Entonces, ¿qué cosas importantes y por qué me gustó este caso para comentárselos? Porque si bien la trabeculectomía sigue siendo nuestro gold standard para el glaucoma avanzado, en glaucoma primario de ángulo abierto, sobre todo cuando la presión intraocular objetivo es baja, el Pressure Flow igual es una buena alternativa segura en glaucomas más moderados a leves y pacientes que son intolerantes a fármacos. El problema es que sí, efectivamente, no tiene tan buen control de la presión como la trabeculectomía, pero tiene mucho menos riesgo de hipotonía. Ahora, la técnica híbrida podría ser una estrategia intermedia en caso cuando falla el pressure flow y podemos mejorar el flujo. Hay un artículo que no les mostré, pero que es bien interesante, que usan también, o usaron en un par de pacientes, un pressure flow para limitar el flujo, en pacientes que tenían Verbel. O sea, Verbel, que estaban hiperfiltrantes, usaron el pressure flow para limitar el flujo, como hacerlo al revés de lo que hicimos nosotros. Bueno, ahí el costo es mucho más alto, en realidad hay otras opciones más económicas, pero se puede usar también de esa manera. Se requieren más casos y seguimiento prolongado para evaluar efectivamente la seguridad y la reproducibilidad de esta técnica. Eso quería comentarles. Muchas gracias.